¿Qué siente una madre cuando despierta y descubre que los brazos que esperaban a su hijo están vacíos? Algunas verdades permanecen ocultas en la oscuridad de los años, marcando destinos que jamás deberían haberse separado. Esta es la historia de un niño arrebatado en silencio, abandonado en un orfanato sin saber de dónde venía, y de una madre que nunca dejó de buscarlo, aun cuando todos le decían que lo olvidara. La madrugada del 15 de marzo de 1985 se extendía fría y silenciosa sobre el Hospital San Rafael. En la sala de maternidad, apenas iluminada por una luz tenue, el llanto de un recién nacido rompía la quietud como un lamento que buscaba los brazos de su madre. Esperanza Morales, de apenas 22 años, dormía profundamente después de un parto difícil que había durado toda la noche. Sus párpados cerrados temblaban ligeramente, como si en sueños ya presintiera la tragedia que se avecinaba. Junto a su cama, una pequeña cuna de hospital albergaba a su hijo. Un bebé de piel rosada y suave, con los ojos cerrados y los puños diminutos apretados contra su pecho. El niño llevaba alrededor del cuello un medallón de plata antigua, una reliquia familiar que Esperanza había insistido en colocarle antes del parto. Era una pieza delicada, con grabados casi imperceptibles que habían sido pulidos por el tiempo. En el centro, una pequeña cruz rodeada por iniciales E.M. 1963. El medallón había pertenecido a la abuela de Esperanza, quien se lo entregó diciéndole: «Este guardará siempre la memoria de nuestra sangre». Pero esa noche, los pasillos del hospital resonaron con pasos que no deberían estar allí. Don Aurelio Morales, el padre de Esperanza, caminaba con determinación hacia la sala de maternidad. Sus ojos grises reflejaban una dureza que había crecido durante meses, alimentada por la vergüenza y el orgullo herido. Para él, aquel nieto representaba todo lo que había salido mal: la juventud perdida de su hija, el escándalo en el pueblo, las miradas de los vecinos. «Esto no puede ser», murmuró entre dientes mientras se acercaba a la cuna. «Mi familia no se manchará por una equivocación de juventud». El bebé, como si sintiera la presencia extraña, comenzó a llorar con más intensidad. Don Aurelio lo tomó en brazos con movimientos torpes, envolviendo su pequeño cuerpo en la manta del hospital. El medallón brilló brevemente bajo la luz, pero el hombre apenas lo notó, concentrado únicamente en su propósito. Sin mirar atrás, sin una última contemplación de su hija que dormía ajena al robo de su futuro, don Aurelio salió del hospital con el niño en brazos. La noche era fría, y el viento susurraba entre los árboles como si fuera testigo mudo de una injusticia que marcaría 2 vidas para siempre. El anciano caminó durante 20 minutos hasta llegar al orfanato Santa Teresa, una institución modesta, pero conocida por cuidar niños abandonados. «No hay vuelta atrás», se dijo mientras depositaba al bebé en una canasta de mimbre junto a la puerta principal. Dejó también una pequeña nota escrita con letra temblorosa: «Su nombre es Diego, no tiene familia, cuídenlo bien». El medallón siguió brillando en el pecho del niño, como un faro silencioso que algún día guiaría a su verdadera madre de vuelta a él. Don Aurelio tocó la puerta 3 veces y desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el secreto más cruel que un abuelo podría cargar. Dentro del orfanato, la hermana Carmen despertó con el sonido. Al abrir la puerta, encontró a aquel pequeño ser envuelto en mantas, llorando como si ya supiera que acababa de perder el único amor verdadero que había conocido. «Dios mío», susurró la monja tomándolo en sus brazos. «¿Qué alma perdida pudo hacer esto?». Mientras tanto, en el hospital, Esperanza comenzaba a despertar. Sus ojos verde esmeralda se abrieron lentamente, buscando instintivamente la cuna junto a su cama. Sus manos se extendieron hacia el vacío, y un grito desgarrador llenó la sala de maternidad. «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?». Las enfermeras corrieron hacia ella, pero no tenían respuestas. Las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente esa noche, y no había rastro del bebé ni de quién lo había tomado. «Se lo llevó su padre», mintió don Aurelio horas después, cuando llegó al hospital fingiendo sorpresa.
El muchacho vino por la madrugada. Dijo que se lo llevaba lejos para darle una vida mejor. Esperanza sabía que era mentira. Conocía al padre de su hijo y jamás habría hecho algo así sin hablar con ella primero. Pero las autoridades cerraron el caso rápidamente y sus súplicas cayeron en oídos sordos. Esa misma mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, el pequeño Diego abría los ojos por primera vez en el orfanato. Sus manitas diminutas se aferraban al medallón como si fuera su único vínculo con un mundo que acababa de perder sin saberlo. La hermana Carmen lo contempló con ternura mientras le preparaba su primer biberón lejos de los brazos de su madre. «Tranquilo, pequeño», le susurró. «Aquí estarás seguro. Aunque no sepamos de dónde vienes, te daremos todo el amor que podamos». Pero el amor de una institución, por más sincero que fuera, nunca podría llenar el vacío que había dejado el robo de esa madrugada. Y en algún lugar de la ciudad, una madre lloraba inconsolablemente, prometiéndose a sí misma que nunca dejaría de buscar a su hijo. El medallón siguió brillando en el pecho de Diego, esperando el día en que su verdadero significado saldría a la luz. Antes de continuar con esta historia que ya comienza a tocar fibras profundas del corazón, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final. Si sientes que esta narrativa está despertando algo en ti, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada semana, compartimos relatos que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros siempre existe una luz de esperanza esperando ser descubierta. Tus comentarios son el abrazo que necesita alguien más que, como tú, cree en el poder sanador de las historias. Ahora, continuemos. Los años pasaron en el orfanato Santa Teresa como hojas llevadas por un viento constante, pero silencioso. Diego creció entre paredes de ladrillo pintadas de color crema, pasillos que olían a desinfectante y cera, y patios donde jugaban decenas de niños que, como él, habían llegado sin equipaje emocional, solo con las cicatrices invisibles del abandono. A los 5 años, Diego ya se distinguía del resto de los niños. Mientras otros corrían y gritaban durante el recreo, él prefería sentarse bajo el viejo roble del patio, tocando distraídamente el medallón que nunca se quitaba del cuello. La hermana Carmen había intentado varias veces preguntarle por qué no jugaba con los demás, pero Diego solo la miraba con aquellos ojos oscuros y profundos, demasiado sabios para un niño de su edad. «Es diferente», solía comentar la hermana Mercedes a su compañera, mientras observaban al pequeño desde la ventana del segundo piso. Hay algo en su mirada, como si estuviera buscando algo que perdió, pero no recuerda qué es. Diego había aprendido a leer antes que los otros niños, no porque fuera particularmente brillante, sino porque en los libros encontraba familias completas que lo tranquilizaban. Leía cuentos de madres que abrazaban a sus hijos, de padres que regresaban a casa después del trabajo, de abuelos que contaban historias junto al fuego, y cada noche, antes de dormir, sostenía el medallón entre sus dedos pequeños y se preguntaba si en algún lugar del mundo alguien lo pensaba con la misma intensidad con que él pensaba en esa familia inexistente. «¿De quién crees que era esto?», le preguntó una tarde a la hermana Carmen, mostrándole el medallón mientras estaban en el jardín cuidando las plantas de tomate. La monja se detuvo, dejando la regadera sobre la tierra húmeda. Había visto esa pieza cientos de veces en el pecho del niño, pero nunca se había atrevido a examinarla de cerca. Diego se la entregó con cuidado, como quien confía un tesoro al único adulto que le inspiraba confianza. «Es muy antiguo», murmuró ella, girando la pieza hacia la luz del atardecer. Las iniciales EM 1963 se distinguían apenas, gastadas por el tiempo. «Probablemente pertenecía a alguien de tu familia, Diego, alguien que te quería mucho». «¿Pero por qué me abandonó entonces?», preguntó el niño con una tristeza que partía el corazón. «Si me quería tanto, ¿por qué no se quedó conmigo?». La hermana Carmen no tenía respuesta para esa pregunta. Se arrodilló frente a Diego, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y le dijo lo único que sabía con certeza. «A veces, hijo mío, las personas que más nos aman son las que más sufren
cuando no pueden estar con nosotros. Tal vez tu familia no te abandonó por falta de amor, sino porque alguien les impidió cuidarte. Diego guardó esas palabras en su corazón como quien guarda una semilla, esperando el momento adecuado para plantarla. Los años siguientes estuvieron marcados por pequeños rituales que solo él comprendía. Cada mañana, al levantarse, tocaba el medallón 3 veces mientras cerraba los ojos y pedía en silencio: «Si mi mamá está viva, que me encuentre. Si está muerta, que me deje ir con ella». Era una oración extraña para un niño, pero Diego había crecido con la certeza de que su historia verdadera estaba en otra parte, esperando ser descubierta. A los 10 años, comenzó a hacer algo que preocupaba a las monjas. Se paraba junto a la ventana que daba a la calle principal durante horas, especialmente los domingos por la tarde, observando a las madres que paseaban con sus hijos. Estudiaba sus rostros, sus gestos, la forma en que acariciaban las cabezas de los pequeños. «¿Qué ves ahí afuera, Diego?», le preguntó un domingo la hermana Carmen. «Busco ojos como los míos», respondió el niño sin apartar la mirada de la ventana. «La señora que me dio esto», dijo tocando el medallón, «debe tener ojos como los míos, y cuando me vea, va a saber que soy su hijo». La monja sintió un nudo en la garganta. Había conocido a cientos de niños abandonados en sus 30 años de servicio, pero nunca había visto a uno aferrarse con tanta determinación a la esperanza de un reencuentro. Diego también desarrolló una costumbre que desconcertaba a todos. Cada vez que alguien nuevo visitaba el orfanato, él se acercaba discretamente y observaba sus manos. Las madres potenciales, los benefactores, los inspectores del gobierno, a todos los estudiaba con la misma intensidad. «¿Por qué miras tanto las manos de la gente?», le preguntó Carlos, su compañero de cuarto, una noche mientras se preparaban para dormir. Diego sonrió por primera vez en semanas. «Porque mi mamá tiene que tener manos suaves. Lo sé porque me puso esto», dijo señalando el medallón, «y las manos ásperas no pueden tocar algo tan delicado sin lastimarlo». Era una lógica infantil, pero había algo profundamente cierto en sus palabras. A los 15 años, Diego había crecido hasta convertirse en un adolescente alto y delgado, con el cabello oscuro siempre despeinado y los mismos ojos profundos que de niño. Pero ahora, además de la melancolía, había algo más en su mirada: determinación. «Hermana Carmen», le dijo una tarde mientras la ayudaba a doblar la ropa limpia en el lavadero, «cuando cumpla 18 años, voy a buscarla». «¿A quién, hijo?» «A la dueña de este medallón, a mi madre». La monja dejó de doblar y lo miró fijamente. «Diego, han pasado muchos años. Tal vez sea mejor que...» «Está viva», la interrumpió con una certeza que no admitía dudas. «Y me está buscando también». «Lo siento aquí», dijo llevándose la mano al pecho, donde el medallón había dejado una marca permanente después de tantos años de contacto con su piel. En los últimos años de su adolescencia, Diego comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con una mujer de ojos verdes que lloraba en un hospital, con manos que se extendían hacia una cuna vacía, con una voz que gritaba su nombre en medio de la noche. Despertaba con las mejillas húmedas, sin saber si lloraba por los sueños o por la realidad. La hermana Carmen lo encontraba cada mañana sentado en el borde de su cama, sosteniendo el medallón contra la luz que entraba por la ventana, como si esperara que le revelara algún secreto. «Pronto», le susurraba al medallón, «pronto nos vamos a casa». Y en algún lugar de la misma ciudad, una mujer se despertaba cada mañana tocándose el cuello, donde alguna vez había llevado un medallón de plata que le había regalado su abuela. Una mujer que nunca había dejado de buscar a su hijo, aunque todos le decían que ya era hora de olvidar. El destino tejía sus hilos en silencio, preparando el encuentro que cambiaría 2 vidas para siempre. Durante 18 años, Esperanza Morales vivió con un dolor que se había vuelto parte de su anatomía, como un hueso roto que nunca sanó correctamente. Cada 15 de marzo, en el aniversario del nacimiento de su hijo, visitaba la pequeña iglesia de San Judas Tadeo y encendía una vela mientras susurraba la misma oración: «Virgencita, si mi niño está vivo,
Guíame hacia él. Si está muerto, dame la fuerza para seguir viviendo. A los 40 años, Esperanza trabajaba como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Había elegido esa profesión después de perder a su hijo, como si cuidar de otros niños pudiera llenar, aunque fuera parcialmente, el vacío que llevaba en el pecho. Sus compañeras la describían como una mujer dedicada pero melancólica, de ojos verde esmeralda que parecían estar siempre buscando algo en la distancia. Nunca se casó, comentaban las enfermeras más jóvenes. Dicen que tuvo un hijo hace años, pero algo pasó. Nunca habla de eso. Lo que no sabían era que Esperanza nunca había dejado de buscar. Durante los primeros 5 años después de la desaparición, había recorrido cada orfanato, cada hogar de acogida, cada institución que cuidara niños en la ciudad y sus alrededores. Llevaba siempre una foto borrosa del bebé que había logrado tomarle con una cámara desechable pocas horas después del parto y una descripción detallada del medallón que le había puesto. ¿Ha visto a este niño?, preguntaba con voz temblorosa a cada director, a cada monja, cada trabajadora social. Llevaba un medallón de plata, muy antiguo, con las iniciales EM grabadas. Pero los años pasaron y las búsquedas se volvieron menos frecuentes, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque cada no que recibía era como una pequeña muerte que debía procesar antes de continuar. Sin embargo, algo cambió en la primavera de 2003. Esperanza había comenzado a trabajar como voluntaria en una nueva iniciativa del hospital. Visitas a instituciones de menores para hacer revisiones médicas gratuitas. Era un trabajo que la agotaba emocionalmente, porque cada niño que examinaba le recordaba al hijo que había perdido, pero también la mantenía cerca de la posibilidad de encontrarlo. «Mañana iremos al orfanato Santa Teresa», le dijo la doctora Patricia Ruiz, coordinadora del programa. «Es una institución antigua, pero tienen muchos adolescentes que necesitan atención médica». El nombre del orfanato no le sonaba familiar a Esperanza, pero algo en su pecho se agitó cuando lo escuchó. Esa noche no pudo dormir, y cuando finalmente lo hizo, soñó con el mismo sueño que la visitaba cada pocos meses. Un niño de ojos oscuros que la llamaba mamá, mientras extendía hacia ella sus brazos pequeños. La mañana del 23 de abril amaneció brillante y fresca. Esperanza se vistió con especial cuidado, eligiendo una blusa blanca y una falda azul marino que le daban un aspecto maternal y confiable. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del baño y tocó su cuello, donde solía llevar el medallón de su abuela antes de ponérselo a su hijo. «Si hoy es el día», murmuró a su reflejo, «dame fuerzas para reconocerlo». El orfanato Santa Teresa estaba ubicado en una calle tranquila, rodeado de árboles antiguos que proyectaban sombras danzantes sobre la fachada de ladrillos. Cuando Esperanza bajó del auto del hospital, sintió una extraña familiaridad, como si hubiera estado allí antes en sueños. La hermana Carmen las recibió en la entrada principal con una sonrisa cansada pero genuina. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido bajo el hábito, con ojos bondadosos que habían visto demasiadas historias de abandono. «Bienvenidas, doctora, enfermera. Los niños las están esperando». Esperanza siguió al grupo médico a través de pasillos que olían a desinfectante y cera de piso, exactamente como olía el hospital donde había perdido a su hijo. Pero había algo más en el aire, algo que no podía identificar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Los primeros niños que examinó fueron pequeños, de entre 5 y 12 años. Esperanza revisó sus oídos, tomó su temperatura, escuchó sus corazones con el estetoscopio, pero una parte de su mente estaba en otra parte, explorando cada rincón del orfanato con una ansiedad que no comprendía. «Los adolescentes están en el patio trasero», dijo la hermana Carmen alrededor del mediodía. «Son solo 6, pero uno de ellos, Diego, es un caso especial. Lleva aquí desde bebé». El nombre resonó en los oídos de Esperanza como una campana. Diego. El nombre que había elegido para su hijo si nacía varón. El nombre que había susurrado mientras lo alimentaba durante las pocas horas que pasaron juntos.
Siguió a la monja hacia el patio trasero, donde varios adolescentes esperaban sentados en bancos de madera bajo la sombra de un roble centenario. Sus ojos recorrieron cada rostro, cada postura, hasta que se posaron en un joven que estaba ligeramente apartado del grupo. Era alto y delgado, de cabello oscuro despeinado por la brisa. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera contemplando algo en sus manos. Cuando levantó la mirada para saludar al grupo médico, Esperanza sintió que el mundo se detenía. Los ojos del joven eran oscuros, profundos, con una melancolía que le resultaba dolorosamente familiar. Pero lo que hizo que sus rodillas casi cedieran fue lo que brillaba en su cuello, un medallón de plata antigua que reflejaba la luz del sol de la tarde. Su medallón, el medallón de su abuela, que ella había colocado en el cuello de su bebé recién nacido 18 años atrás. «Dios mío», susurró, y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «¿Se encuentra bien, enfermera?», preguntó la doctora Patricia, pero Esperanza no pudo responder. El joven la miraba con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza, como si tratara de recordar algo. Lentamente, casi sin darse cuenta, llevó su mano al medallón y lo tocó con los dedos, un gesto que Esperanza reconoció inmediatamente, porque era exactamente lo que hacía su abuela cuando estaba pensativa. «¿Cómo se llama?», logró preguntar con voz quebrada, señalando al joven. «Diego Morales», respondió la hermana Carmen con orgullo. «Bueno, en realidad no sabemos su apellido real. Le pusimos Morales por la calle donde está el orfanato, pero su nombre de pila estaba en la nota que lo acompañaba cuando llegó». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Su nombre, su apellido, su medallón, su hijo. Diego se acercó lentamente, como atraído por una fuerza que no podía explicar. Cuando estuvo a unos metros de distancia, se detuvo y la contempló con una intensidad que hizo que Esperanza recordara la primera vez que lo había visto, en sus brazos, mirándola con esos mismos ojos sabios y profundos. «¿Usted es enfermera?», preguntó el joven con voz suave. «Sí», murmuró Esperanza luchando por mantener la compostura. ¿Puedo ver tu medallón?» Diego vaciló por un momento, pero algo en la voz de Esperanza, algo en la forma en que lo miraba, lo convenció de que podía confiar en ella. Se quitó el medallón por encima de la cabeza y se lo entregó con cuidado. Esperanza tomó la pieza entre sus manos temblorosas y la volteó hacia la luz. Ahí estaban las iniciales que conocía de memoria. E.M. 1963. Esperanza Morales, 1963. El año de su nacimiento. Sus lágrimas cayeron sobre la plata antigua mientras susurraba. «Este era de mi abuela. Yo se lo puse a mi bebé el día que nació». Diego la miró fijamente, y por primera vez en 18 años sintió que una pieza del rompecabezas de su vida encajaba perfectamente en su lugar. El silencio que siguió a las palabras de Esperanza fue tan profundo que parecía que hasta los pájaros en el roble habían dejado de cantar. Diego la miraba con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si algo que había estado dormido en su memoria comenzara lentamente a despertar. «Su bebé», repitió en voz baja, sin apartar los ojos del rostro de Esperanza. «¿Cuándo nació su bebé?» «El 15 de marzo de 1985», respondió ella, y su voz se quebró al pronunciar esa fecha que había marcado su vida para siempre. «En el Hospital San Rafael, a las 3 de la madrugada». Diego sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera. Había soñado con esa fecha toda su vida, sin saber por qué. Cada año, cuando se acercaba el 15 de marzo, caía en una melancolía inexplicable, y las monjas habían aprendido a consolarlo sin preguntarle la razón de su tristeza. Yo nací ese día», susurró, y su mano se movió instintivamente hacia donde había estado el medallón momentos antes. «La hermana Carmen siempre me dice que llegué aquí cuando era muy pequeño, que no sabía nada de mi familia». La hermana Carmen, que había observado la escena con creciente comprensión, se acercó lentamente. Sus ojos estaban húmedos y su voz temblaba cuando habló.
Diego llegó aquí la madrugada del 16 de marzo de 1985. Era apenas un bebé. No tendría ni 2 días de nacido. Estaba envuelto en mantas del hospital y llevaba ese medallón. También había una nota... ¿Una nota?, preguntó Esperanza, aferrándose a cada palabra como quien se aferra a un salvavidas. Decía: «Su nombre es Diego. No tiene familia. Cuídenlo bien». Pero nunca creí esa parte de que no tenía familia. Un bebé tan pequeño, con un medallón tan valioso. Alguien lo había amado mucho. Diego se acercó un paso más a Esperanza, estudiando su rostro con la misma intensidad con que había estudiado durante años a cada mujer que visitaba el orfanato. «¿Usted tiene ojos verdes?», preguntó de repente. Esperanza asintió, sorprendida por la pregunta. «Sí, ¿por qué?». «Porque yo siempre soñaba con una señora de ojos verdes que lloraba mucho, y en mis sueños ella me decía que me había perdido, pero que nunca había dejado de buscarme». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza. Se acercó a Diego lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. «¿Puedo tocar tu cabello?», preguntó con voz temblorosa. Diego asintió, inclinando ligeramente la cabeza. Esperanza extendió su mano y acarició suavemente el cabello oscuro y rebelde del joven. Era exactamente como había imaginado que sería el cabello de su hijo, suave, con pequeños remolinos que se resistían a cualquier intento de domesticación. «Tienes una cicatriz pequeña aquí», murmuró Esperanza, tocando ligeramente la frente de Diego, cerca de la sien izquierda. «Te lastimaste cuando naciste, con los forceps del doctor». Diego sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Llevó su mano a la cicatriz que Esperanza había tocado, una marca tan pequeña que apenas se notaba, pero que él siempre había sabido que estaba ahí. «Nadie más sabe de esta cicatriz», dijo con voz ahogada. Ni siquiera las hermanas la habían notado. La doctora Patricia y las otras enfermeras observaban la escena con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaban presenciando algo milagroso. Pero fue la hermana Carmen quien puso en palabras lo que todos estaban pensando. «Dios mío, Diego. Ella es tu madre». Diego miró a Esperanza con ojos que de repente parecían mucho más jóvenes, como si 18 años de soledad se hubieran desvanecido en un instante. Lentamente, como en una danza cuidadosa, levantó su mano y tocó el rostro de Esperanza, trazando las líneas de sus pómulos, el contorno de sus ojos. «¿Por qué me perdió?», preguntó con la voz de un niño pequeño que por fin puede hacer la pregunta que lo ha atormentado toda su vida. Esperanza tomó las manos de Diego entre las suyas y le contó la historia que había guardado en su corazón durante 18 años. El parto difícil, el sueño profundo después de la anestesia, el despertar con la cuna vacía, las mentiras de su padre, las búsquedas infructuosas, las noches de llanto, la esperanza que nunca la abandonó completamente. «Mi papá me dijo que tu padre biológico se te había llevado», dijo entre lágrimas. «Pero yo sabía que era mentira. Conocía al padre de mi hijo y jamás habría hecho algo así sin hablarme primero. Durante años busqué en cada orfanato, en cada institución. Nunca dejé de creer que estabas vivo, que algún día nos volveríamos a encontrar». Diego escuchaba cada palabra como quien escucha la historia de su propia existencia, siendo contada por primera vez con la verdad. Cuando Esperanza terminó de hablar, él se quedó en silencio durante varios minutos, procesando 18 años de preguntas que finalmente tenían respuesta. «Entonces mi abuelo», comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. «Mi padre», confirmó Esperanza con amargura. «Él nunca aceptó mi embarazo. Decía que era una vergüenza para la familia, que arruinaría mi futuro, pero nunca pensé que sería capaz de robarte de mis brazos». Diego sintió una mezcla de rabia y tristeza que lo abrumó por completo. Durante todos esos años, había fantaseado con el día en que conocería a su familia, pero nunca había imaginado que esa misma familia había sido la responsable de su abandono. «¿Él sabía dónde estaba yo?», preguntó con voz tensa. Esperanza negó con la cabeza. «Murió hace 5 años,
y se llevó el secreto a la tumba. Nunca me dijo la verdad, nunca me pidió perdón por lo que había hecho. Yo seguí buscándote sin saber que había sido él quien... No pudo terminar la frase porque Diego la envolvió en un abrazo repentino y desesperado. Era la primera vez en 18 años que abrazaba a su madre, y ambos se aferraron el uno al otro como si temieran que las fuerzas que los habían separado, una vez, pudieran separarlos de nuevo. «Mamá», susurró Diego contra el cabello de Esperanza, y esa palabra, pronunciada por primera vez con conocimiento de causa, hizo que ambos lloraran sin control. La hermana Carmen se acercó discretamente y les puso una mano en el hombro a cada uno. «Creo que deberían continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió con voz suave. «Mi oficina está disponible». En la pequeña oficina de la hermana Carmen, rodeados por estantes llenos de expedientes de niños que habían pasado por el orfanato a lo largo de los años, madre e hijo comenzaron lentamente a llenar los vacíos de sus vidas. Esperanza le mostró a Diego las fotografías que había guardado durante todos esos años, la única imagen borrosa que había logrado tomar de él cuando era bebé, fotos de ella misma a los 22 años, imágenes de la casa donde habían vivido con el abuelo, el hospital donde él había nacido. «Guardé todo», le explicó mientras sacaba más cosas de su bolso. «Tu primera mantita, el chupete que te compré antes de que nacieras, incluso el brazalete del hospital con tu nombre». Diego tocaba cada objeto con reverencia, como si fueran reliquias sagradas que pudieran conectarlo con los primeros días de su vida que no recordaba. «¿Cómo era mi papá?», preguntó finalmente, reuniendo el valor para hacer la pregunta que lo había obsesionado durante años. Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado al orfanato. «Era un buen hombre, Diego, joven como yo, pero responsable. Se llamaba Alejandro y trabajaba en la fábrica textil del otro lado de la ciudad. Cuando supo que estaba embarazada, no dudó ni un segundo en querer casarse conmigo y formar una familia». «¿Dónde está ahora?», Diego se atrevió a preguntar. «Se fue poco después de que desaparecieras. No podía soportar quedarse en el pueblo después de perderte. La última vez que supe de él, se había mudado a México para trabajar con unos primos. Eso fue hace más de 10 años». Diego asintió, guardando esa información en su corazón como una posibilidad para el futuro, pero concentrándose en el presente, en la mujer que estaba frente a él y que por fin podía llamar madre. «¿Por qué nunca se casó?», preguntó con curiosidad genuina. «Usted es hermosa, inteligente. Seguramente muchos hombres quisieron...». Esperanza negó con la cabeza, tocando inconscientemente su cuello, donde solía llevar el medallón. «¿Cómo iba a formar una nueva familia cuando sabía que mi hijo estaba en algún lugar esperándome? Cada hombre que me cortejaba se enfrentaba a la sombra de un niño perdido. Era injusto para ellos y para mí. Elegí dedicar mi vida a buscarte y a cuidar de otros niños en el hospital». La hermana Carmen, que había permanecido discretamente en silencio, finalmente habló. «Diego, ¿le has contado a tu madre sobre las búsquedas?». Esperanza miró a su hijo con curiosidad. «¿Qué búsquedas?». Diego bajó la mirada como si fuera un niño pequeño confesando una travesura. «Desde que tengo uso de razón he buscado mujeres que pudieran ser mi madre. Cada domingo me ponía junto a la ventana que da a la calle principal y observaba a todas las señoras que pasaban con sus hijos. Buscaba ojos como los míos, manos suaves, alguien que me mirara y supiera inmediatamente que yo era su hijo». Esperanza sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos al imaginar a su hijo. Durante todos esos años, esperando junto a una ventana que su madre apareciera. «Y yo pasé por esa calle», murmuró con voz quebrada. «Cientos de veces pasé por esa calle cuando venía a buscar en otros orfanatos. ¿Cuántas veces nos perdimos por minutos?». Diego se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Pero nos encontramos, mamá. Al final nos encontramos». La hermana Carmen sacó un expediente grueso del archivero y lo colocó sobre el escritorio. «Creo que hay algo más que deberían saber», dijo con solemnidad. «Durante todos estos años, Diego no fue el único que preguntaba por su familia.
Hubo una mujer que vino aquí varias veces en los primeros años después de su llegada. Esperanza se enderezó en su silla. ¿Una mujer? Sí, venía cada pocos meses, siempre preguntando por un bebé que había desaparecido del Hospital San Rafael. Describía un medallón exactamente igual al que llevaba Diego, pero en esa época yo era muy nueva en el orfanato, y la directora anterior era muy estricta con las reglas de confidencialidad. Nunca le permitió ver a los niños. Diego sintió una mezcla de asombro y tristeza. ¿Esa mujer era mi mamá? Debió haber sido, dijo la hermana Carmen, consultando las notas en el expediente. La última vez que vino fue en 1992. Diego tenía 7 años. Después de eso, no volvió más. Esperanza cerró los ojos, recordando esos años de búsqueda desesperada. En 1992 tuve una crisis nerviosa muy fuerte. Los médicos me dijeron que tenía que parar las búsquedas o mi salud mental iba a colapsar completamente. Dejé de visitar orfanatos durante casi 2 años. Y cuando regresó a buscar, continuó la hermana Carmen, ya había una nueva directora y los expedientes se habían reorganizado. La información de esas primeras visitas se perdió en la transición. Diego se levantó bruscamente de su silla y comenzó a caminar por la pequeña oficina, procesando la cruel ironía del destino. «Estuvimos tan cerca», murmuró. «Durante todos esos años, estuvimos tan cerca». Esperanza también se puso de pie y se acercó a él. «Pero mírame, hijo, estoy aquí ahora. Estás aquí ahora. Perdimos 18 años, es cierto, pero tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido». Diego se volteó hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza que partía el corazón. ¿De verdad quiere que forme parte de su vida? Soy un joven de 18 años que ha vivido en un orfanato toda su vida. No sé nada sobre ser hijo de alguien, no sé nada sobre tener una familia real. Esperanza lo tomó por los hombros y lo miró directamente a los ojos. Diego, mi amor, he soñado con este momento cada noche durante 18 años. He imaginado cada conversación que tendríamos, cada abrazo que te daría, cada vez que te diría te amo para compensar todos los días que no pude decírtelo. No me importa que tengas 18 años o que hayas crecido sin mí. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Las palabras de Esperanza quebraron la última barrera de resistencia en el corazón de Diego. Se acercó a ella y la abrazó como el niño que había sido, pero también como el hombre en el que se había convertido. «Te amo, mamá», le susurró al oído. «Siempre te amé, incluso cuando no sabía quién eras». La hermana Carmen, testigo de uno de los milagros más hermosos que había presenciado en sus años de servicio, se limpió discretamente las lágrimas y comenzó a preparar los papeles necesarios para que Diego pudiera salir del orfanato con su madre. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados que parecían bendecir el reencuentro más esperado de 2 vidas. La tarde se había transformado en un crepúsculo dorado cuando Esperanza y Diego salieron finalmente del orfanato Santa Teresa. En las manos de Diego había una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que había acumulado durante 18 años. Algunos libros, ropa usada, una fotografía grupal con las monjas y los otros niños, y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que la hermana Carmen le había regalado cuando cumplió 15 años. ¿Eso es todo?, preguntó Esperanza con voz suave, mirando la bolsa pequeña que contenía toda la vida de su hijo. Diego sonrió con una mezcla de melancolía y liberación. «Nunca tuve muchas cosas. Las monjas siempre nos decían que las posesiones materiales no eran importantes, que lo que importaba era lo que llevábamos en el corazón». «Tenían razón», murmuró Esperanza, «pero ahora vas a tener todo lo que necesites, y más importante aún, vas a tener un hogar». Caminaron juntos por la calle que rodeaba el orfanato, madre e hijo lado a lado, como si estuvieran aprendiendo a sincronizar sus pasos después de 18 años de caminar por senderos separados. Diego llevaba puesto nuevamente el medallón, pero ahora conocía su historia, sabía de dónde venía y qué significaba. «¿Cómo es su casa?»,
preguntó Diego con curiosidad infantil. ¿Tengo una habitación? Esperanza sintió que su corazón se expandía con una felicidad que no había experimentado en décadas. Tengo un apartamento pequeño cerca del hospital donde trabajo. No es muy grande, pero hay una habitación que siempre mantuve como si fuera, como si fuera tuya. Está pintada de azul claro. Tiene una ventana que da al parque, y todas las noches antes de dormir, entraba y te daba las buenas noches como si estuvieras ahí. Diego se detuvo en medio de la acera, abrumado por la imagen de su madre hablándole a una habitación vacía durante todos esos años. ¿De verdad hizo eso? Todas las noches, hijo, todas las noches durante 18 años. Siguieron caminando, y conforme se alejaban del orfanato, Diego sintió que cada paso era un paso hacia una vida completamente nueva. Pero también sentía una extraña nostalgia por el lugar que había sido su único hogar conocido. ¿Puedo regresar a visitar a las hermanas?, preguntó. Todas las veces que quieras, le aseguró Esperanza. Ellas son parte de tu historia, Diego, y ahora también son parte de la mía. Sin ellas, tú no habrías crecido hasta convertirte en el hombre maravilloso que eres. Al llegar al auto de Esperanza, un Volkswagen blanco de varios años, pero bien cuidado, Diego se detuvo y miró hacia atrás, hacia el orfanato que se perdía entre las sombras del atardecer. «Gracias», susurró hacia el edificio que ya no podía ver completamente. «¿A quién le das las gracias?», preguntó Esperanza, mientras abría la puerta del auto. «A la vida, al destino, a Dios, a usted por nunca dejar de buscarme, a las hermanas por cuidarme, a mi abuelo también». Esperanza lo miró con sorpresa. «¿A tu abuelo? Pero él fue quien...» «Sí», la interrumpió Diego suavemente. «Él fue quien nos separó, pero también fue quien me llevó al lugar donde usted me iba a encontrar. Si me hubiera abandonado en otro lugar, tal vez nunca nos habríamos reencontrado». La sabiduría de esas palabras dejó a Esperanza sin habla. Su hijo, a pesar de haber crecido sin familia, había desarrollado una comprensión del perdón y la compasión que la humillaba y la llenaba de orgullo al mismo tiempo. Mientras conducía hacia su casa, Esperanza le contó a Diego sobre la vida que lo esperaba. El trabajo en el hospital, los compañeros que ya había mencionado que tenía un hijo, las pequeñas rutinas domésticas que había mantenido como si él estuviera presente. «Cada domingo hago tamales», le dijo con una sonrisa. «Es una receta de tu bisabuela, la mamá de mi mamá. Siempre pensé que algún día te enseñaría a hacerlos». «¿Mañana es domingo?», preguntó Diego con entusiasmo genuino. «Sí, mañana es domingo. Entonces mañana aprendo a hacer tamales». Cuando llegaron al pequeño edificio de apartamentos donde vivía Esperanza, ella se detuvo por un momento antes de salir del auto. «Diego», le dijo, volteándose para mirarlo, «quiero que sepas que no espero que me llames mamá inmediatamente si no te sientes cómodo. Sé que soy una extraña para ti, a pesar de todo. Podemos ir despacio, conocernos de nuevo». Diego la interrumpió tomando su mano entre las suyas. «Esperanza», dijo usando su nombre por primera vez, «he esperado 18 años para tener una mamá. No voy a esperar ni un día más para empezar a llamarla así». Subieron juntos las escaleras hasta el segundo piso, y cuando Esperanza abrió la puerta de su apartamento, Diego pudo ver inmediatamente que cada rincón de ese lugar había estado esperando su llegada. Había fotografías de bebés desconocidos en las paredes, otros niños del hospital que cuidé, todos me recordaban a ti. Libros de crianza infantil en la mesa de centro, y visible desde la sala, una habitación con la puerta abierta y paredes azul claro. «¿Puedo verla?», preguntó Diego señalando hacia la habitación. Esperanza asintió, nerviosa de repente. Lo siguió hasta el umbral y observó cómo Diego entraba lentamente en el espacio que había sido suyo durante todos esos años sin saberlo. La habitación tenía una cama individual con un edredón azul y blanco, un escritorio pequeño junto a la ventana, estantes llenos de libros apropiados para diferentes edades, desde cuentos infantiles hasta novelas juveniles, y en la mesita de noche, una fotografía enmarcada del bebé que Diego había sido. Diego se acercó a la fotografía y la tomó entre sus manos.
Era la misma imagen borrosa que Esperanza le había mostrado en el orfanato, pero aquí estaba enmarcada como un tesoro, rodeada de pequeños objetos que había ido coleccionando a lo largo de los años: una pulsera de hospital, un chupete amarillo, una mantita celeste doblada con cuidado. Todas las noches entraba aquí, le confesó Esperanza desde la puerta, y le contaba al niño de la fotografía sobre mi día en el hospital, sobre los niños que había cuidado, sobre cuánto lo extrañaba. Diego se sentó en la cama que había estado esperándolo durante 18 años, y por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde pertenecía. «Mamá», dijo, probando la palabra en su nueva realidad, «¿puedo quedarme aquí para siempre?» Esperanza entró en la habitación y se sentó junto a él en la cama. «Esta siempre ha sido tu casa, Diego. Desde el día que naciste, esta ha sido tu casa». Diego recostó su cabeza en el hombro de su madre, y por primera vez en 18 años se sintió completamente seguro. Afuera, la noche había caído completamente, pero dentro de esa pequeña habitación azul, dos vidas que habían sido separadas por la crueldad y la incomprensión finalmente habían encontrado el camino de regreso una hacia la otra. El medallón de plata brillaba suavemente en el pecho de Diego, ya no como un misterio sin resolver, sino como el símbolo perfecto de un amor que había resistido el tiempo, la distancia y todas las fuerzas que habían tratado de destruirlo. Madre e hijo se quedaron así en silencio, sintiendo el milagro de estar juntos y sabiendo que, aunque habían perdido 18 años, tenían el resto de sus vidas para construir los recuerdos que el destino les había robado. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con lágrimas secadas por el tiempo, verdades ocultas que finalmente salen a la luz y un amor maternal que nunca conoce la rendición. Una historia que nos recuerda que hay hilos invisibles que conectan los corazones, incluso cuando la vida nos separa por años, por kilómetros, por circunstancias que parecen imposibles de superar. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Esperanza reconoció el medallón después de 18 años de búsqueda? ¿O quizás cuando Diego pronunció la palabra mamá por primera vez, conociendo finalmente a quién pertenecía su corazón? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son el abrazo que necesita alguien que, como tú, cree en los milagros cotidianos y en el poder sanador del amor verdadero. En este canal celebramos las historias que nos devuelven la fe. El poder de una madre que nunca dejó de buscar, aun cuando todos le decían que olvidara. La sabiduría de un hijo que creció en la soledad, pero nunca perdió la esperanza del reencuentro. Y esa clase de amor familiar que trasciende el tiempo, las mentiras y las fuerzas que intentan destruirlo. Gracias por quedarte hasta aquí. Por permitir que esta historia tocara tu corazón. Por creer junto con nosotros que los finales felices existen. Por ser parte de este rincón donde las heridas del alma también encuentran sanación. Si este relato te abrazó el corazón, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen justo cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar cuando tu alma necesite recordar que los milagros siguen ocurriendo cada día.